Luz y sal, hermanos. Nos vamos a poner en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección que vamos a ver es la lección 25, la voz interior. Todo hombre tiene una guía en la ley natural y la conciencia. Antecedentes. Hemos visto ya que la moral es la ciencia que rige el comportamiento del hombre y lo hace mediante normas que regulan sus hábitos o costumbres. Vimos también que la moral se conforma a determinados valores del espíritu, de manera que puede decirse que tal como sea la vida interior o del espíritu, así será la moral del individuo. De aquí que la moral del hombre cristiano revista características particulares frente a la moral del hombre con otras creencias, pues necesariamente los principios surgidos de la fe modifican el comportamiento del hombre. Vamos por eso a estudiar ahora los factores que intervienen en la conformación moral del hombre en general, antes de profundizar en la moral del cristiano. Normas naturales. Ya habíamos dejado sentado también que todo hombre cuenta en su vida interior con dos factores normativos de su conducta, los cuales actúan siempre con sentido de advertencia, nunca como limitativos o restrictivos de la libertad humana. Tales normativos son la ley natural y la conciencia. Y de su estudio nos ocuparemos en esta lección. Definición de ley. Ley es una disposición racional ordenada al bien de la comunidad, emitida y promulgada por la autoridad constituida con sentido de obligación de cumplimiento. Es una disposición racional, esto es, dispuesta por motivos racionales, conforme a la razón, no por capricho y sin motivo. Ordenada al bien de la comunidad, o sea, no en beneficio de quien la crea, ni de una persona o grupo particular, sino de todos los que son afectados por ella. Emitida y promulgada, esto es, que ha de ser dada a conocer según disposiciones legales, con objeto de que sea apreciada, conocida y obedecida por todos. Por la autoridad constituida, la que por tanto tiene el poder de que por todos sea aceptada y obedecida, con sentido de obligación y cumplimiento, o sea, que no está sujeta, después de ser promulgada, a querer de los miembros del grupo, sino que debe de ser obedecida. Clases de leyes. Existen dos clases de leyes, la divina y la humana, según sea quien la emita y promulgue, Dios o el hombre. Este, a su vez, detenta la autoridad que como única viene de Dios mismo. La ley de Dios es eterna, porque es para siempre, inmutable porque no está sujeta a variaciones, universal porque afecta a todas sus criaturas, del mismo género, absoluta porque su obligatoriedad no está sujeta a ninguna otra ley. La ley del hombre es temporal porque está sujeta al tiempo, mutable porque está sujeta a las circunstancias, particular porque afecta a los grupos humanos, relativa porque su obligatoriedad tiene como primera limitación la ley de Dios, a la que no puede contravenir, y como segundas limitaciones las leyes de los demás grupos humanos con los que no puede entablar conflicto. La ley natural es el conjunto de preceptos y principios morales inherentes al alma
inteligente y libre del hombre, que esté siempre impresos en su espíritu y relacionados con sus facultades espirituales. La conciencia es el conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo y de lo que le rodea. No solo siente y conoce, sino que sabe que siente y conoce, y es lo que distingue de los seres no inteligentes que sienten y conocen, pero no lo saben. Es decir, no son conscientes de ellos. La conciencia moral es el juicio práctico que el hombre hace acerca del bien y del mal, sobre la bondad y la malicia del acto humano, y sobre el derecho y la obligación que de tal acto se derivan con sentido de responsabilidad. La responsabilidad. El primer efecto que produce la presencia de la conciencia en el hombre es el sentido de responsabilidad. Prometer, empeñar la palabra. Significa repetición, reafirmación. Es pues una promesa hecha con especial compromiso. La responsabilidad es una cualidad del alma por la que el individuo cumple lo que debe hacer. De acuerdo con su conciencia de la responsabilidad, nace el sentido de la obligación. Obligación. De latín ligare, igual al atar, of, igual por causa de por causa de, en favor de. Es la necesidad moral en que coloca la ley a una persona de hacer o no hacer algo. El obligado responde en favor de la ley, llevado por su responsabilidad. Cuando no se cumple con la obligación dentro de la moral cristiana, se dice que se comete pecado. Pecado es la transgresión de la ley de Dios, con sentido de desobediencia a su voluntad y desacato a su autoridad. El sentido de la obligación. La obligación que nace de la responsabilidad por el cumplimiento de la ley es doble, pues lo mismo exige el que la impone como al que debe cumplirla. El legislador le toca hacer que el mandato sea conocido, pues de otro modo no puede ser aceptado. Poner los medios necesarios para su cumplimiento, pues de otro modo no puede ser obedecido. De parte del súbdito, la obligación llega además del cumplimiento a remover los obstáculos que lo pudieran impedir, a lo que el legislador debe contribuir y a no colocarse en circunstancias que pongan en peligro el cumplimiento. El sentido de la sanción. Toda ley debe tener en sí misma la pena correspondiente a su incumplimiento, y en esto debe verse no un elemento negativo de la ley, sino un elemento más de servicio, ya que siendo el hombre libre, la única forma de garantizar el orden de la comunidad es hacer que el infractor desagravie a la misma comunidad por su infracción cometida, repare el daño realizado y aún más le sea impedido que vuelva a delinquir. La gravedad de la falta. No todas las obligaciones son iguales, ni todas las infracciones son igualmente graves. La importancia de unas y otras son correspondientes, y es la misma ley, por la materia de su mandato, la que determina la importancia de la obligación y la gravedad de la falta en las leyes humanas. Esto determina el tamaño de la pena. En las leyes divinas determina el tamaño de la pena y del premio. Es que la ley divina castiga y premia, en tanto que la ley de los hombres tan solo castiga por no tener medios de recompensa. Maneras de faltar a la ley de Dios.
La ley de Dios, sea la ley natural o la ley del Sinaí o decálogo, puede ser quebrantada por parte del hombre, por pensamiento, palabra, obra y omisión. La transgresión por medio del pensamiento puede ser debido a que se consiente una idea nociva o a que se acepta un deseo culpable. La transgresión por la palabra consiste en utilizar este medio de comunicación para quebrantar la ley de Dios. Pero virtualmente se incluyen aquí otros medios de comunicación empleados para el mal. La transgresión por obra incluye toda suerte de actos en que intervienen no solo las facultades espirituales, sino también las corporales. Doble intervención de la conciencia. La conciencia interviene de dos maneras en el juicio del acto humano. Antes del acto, nos ilustra sobre su naturaleza moral, permitiendo, aceptando, prohibiendo u ordenando su ejecución. Después del acto, aprueba, acepta o reprocha su ejecución, premia con su aprobación, castiga con su reproche, que llamamos remordimiento, según el acto haya sido bueno o malo. Clases de conciencia. La conciencia puede sufrir desviaciones debido a influencias exteriores y es responsabilidad del hombre que su conciencia sea correcta, por lo que debemos tener preocupación por esto. La conciencia puede ser veraz o errónea. Veraz cuando juzga con verdad, errónea cuando se equivoca en su apreciación, juzgando de manera equivocada. Enterada o ignorante. Enterada cuando conoce el objeto de juicio, ignorante cuando lo desconoce, al menos en parte. Cierta o dudosa. Cierta cuando tiene plena certidumbre en el juicio, dudosa cuando en algún aspecto se siente con duda. Recta o falseada. Recta cuando, siguiendo la línea de la justicia, no se desvía al impulso de ningún vicio o defecto. Falseada cuando sufre el desvío que la convierte en alguna de estas. Relajada, la que juzga con tal ligereza que casi no distingue entre el bien y el mal. Estrecha, la que juzga en situación de pecado lo que es bueno o considera con rigor aumentada la falta. Escrupulosa, es una exageración de la conciencia estrecha, calificando de falta cualquier acción. Confusa, la que ante la necesidad de juzgar resuelve de modo diferente casos semejantes o el mismo caso en distintas ocasiones, por falta de precisión en sus conceptos morales. Engañada, la que es afectada por agentes externos de información que la llevan a la situación de conciencia errónea. Se puede generalizar la calificación de conciencia defectuosa a todos estos casos que por cualquier situación se apartasen de la rectitud de conciencia. Necesidad de tener conciencia recta. Todo hombre tiene la necesidad de poseer una conciencia recta y veraz, porque todos tenemos obligación de obrar conforme a nuestra conciencia, pero con responsabilidad de que ella juzgue con juicio atinado. Por tanto, debemos formar nuestra conciencia e informarle de todo aquello que le es necesario conocer para emitir un recto juicio.